Si te gustan los relatos reales que parecen sacados de una pesadilla, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia te va a poner los pelos de punta. Todo empezó en una mañana completamente normal, de esas en las que no pasa nada y el tiempo parece estancado. Eran como las 8 cuando Thatcher, un agente de seguridad del aeropuerto, comenzó su ronda con Sam, su perro rastreador. Llevaba años trabajando ahí y conocía cada rincón del terminal. Sam estaba entrenado para detectar explosivos y sustancias ilegales, y rara vez reaccionaba a algo que no fuera realmente sospechoso. Pero ese día, en medio del hall principal, el perro se detuvo en seco. Se puso tenso, con la mirada fija en una mujer embarazada que estaba sentada cerca de la puerta 17. Parecía nerviosa, con una mochila sobre las piernas, revisando algo en su interior. Sam no solía reaccionar así con civiles, y mucho menos con mujeres embarazadas. Thatcher se acercó tirando suavemente de la correa de Sam, haciendo una seña a la mujer para que se quedara tranquila. Pensó que quizás el perro había olido algún medicamento fuerte o tal vez algo en mal estado. Pero antes de que pudiera decirle una sola palabra, la mujer colapsó, literalmente. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, la mochila cayó al suelo, y de inmediato todo se volvió un caos. Algunos pasajeros gritaron, una azafata corrió a ayudar, y Sam comenzó a ladrar como nunca antes. Thatcher actuó por reflejo, pidió asistencia médica y la ayudó a recostarse. Pero lo que realmente lo dejó helado fue que, mientras una enfermera revisaba la mochila buscando documentos, sacó una carta. En el sobre se leía claramente el nombre Hollis, escrito a mano con una letra antigua y firmado por alguien que, según los registros militares que Thatcher conocía, llevaba décadas muerto. Thatcher no dijo nada al principio. Se quedó mirando la carta como si fuera una especie de mal chiste, algo fuera de lugar. No podía quitarse de la cabeza ese nombre, Hollis. Ese hombre había servido con él hace muchísimos años, en una misión en Afganistán que terminó de la peor forma posible. Hollis murió allí, o al menos eso era lo que todos habían creído. El cuerpo fue declarado como desaparecido, pero las circunstancias siempre fueron confusas. Lo que lo perturbó aún más fue que la mujer, la que acababa de desmayarse, llevaba esa carta como si fuera algo reciente, como si la hubiera recibido hacía poco, y lo peor, estaba dirigida a él, a Thatcher. No tenía sentido, ni siquiera entendía cómo ella sabía su nombre. Mientras los paramédicos la llevaban en una camilla, uno de ellos le entregó la carta directamente a Thatcher. Dijo que la mujer, antes de desmayarse por completo, alcanzó a murmurar su nombre varias veces. Thatcher, Thatcher, como si lo conociera, como si lo estuviera buscando. Eso fue lo que encendió todas las alarmas en su cabeza. El papel temblaba en sus manos. No era una hoja cualquiera. Era de esas que el ejército solía usar para comunicaciones oficiales, pero con marcas de humedad, de años encima. Cuando la abrió, encontró solo unas pocas líneas escritas a mano. Ella no sabe quién es. Protégela. No confíes en nadie. Proyecto Helix debe terminar. H. Su corazón se aceleró de golpe. Era algo que él mismo había enterrado en su memoria hacía mucho tiempo. No era la primera vez que escuchaba ese nombre. Proyecto Helix. Pero era una de esas cosas que uno se convence a sí mismo de que nunca existieron. Thatcher recordaba vagamente reuniones en zonas desérticas, órdenes dadas sin explicación y un grupo de soldados que no parecían soldados. Había cosas que nunca cerraron. Hollis había sido uno de los únicos que hacía preguntas y por eso tal vez fue el primero en desaparecer. Thatcher intentó durante años olvidarlo todo, volver a la vida civil, trabajar en el aeropuerto, vivir tranquilo. Pero esa carta, esa mujer, ese nombre escrito con una caligrafía que reconocía de inmediato, era como si algo que había quedado enterrado bajo tierra estuviera empezando a moverse de nuevo.
No pudo evitar seguir a la ambulancia hasta la enfermería del aeropuerto. No era lo que debía hacer, pero había algo en su pecho que no lo dejaba alejarse. Cuando llegó, la mujer estaba inconsciente, conectada a un suero, pero algo llamó la atención de inmediato. La supuesta barriga de embarazo era en realidad una especie de cinturón inflado, como una prótesis. No estaba embarazada. Era todo parte de una cobertura. Eso le heló la sangre. ¿Quién era ella? ¿Por qué fingía? ¿Y por qué llevaba una carta escrita por alguien que todos creían muerto? Revisaron su identificación, pero no coincidía con ningún registro real. El nombre que usaba era Marlo Green, pero todo parecía falso. Documentos nuevos, sin historial, sin trazabilidad. Thatcher sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo muy grande estaba por estallar. Un par de horas después, cuando ya parecía que todo se iba a manejar de forma protocolar, Marlo despertó. Fue repentino. Se sentó de golpe en la camilla, respirando agitada, como si hubiera salido de una pesadilla. Lo primero que preguntó fue, ¿dónde está Thatcher? No quién es, dijo, ¿dónde está? Como si lo conociera de antes. Eso dejó a todos paralizados. Thatcher entró en la sala y cuando ella lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Le pidió, casi suplicando, que no la dejara sola, que no permitiera que ellos la encontraran. No explicó quiénes eran, pero repitió varias veces que estaban cerca, que sabían que ella había ido allí, que no se trataba solo de ella, sino de lo que llevaba en su mente. Dijo que algo había empezado a despertar y que necesitaba respuestas. 9. Thatcher la acompañó a una sala más privada, aún sin entender del todo por qué lo estaba haciendo. Pero había algo en esa situación que se sentía personal, como si lo hubieran estado esperando. Marlo sacó un pequeño sobre que estaba escondido dentro del cinturón falso. Allí había otra carta, esta vez escrita por una mujer. Era su madre. Le decía que, si alguna vez encontraba a Thatcher, debía confiar en él, que solo él sabría qué hacer. Junto a la carta había un llavero de un casillero bancario en Arlington y una foto vieja, en blanco y negro, de Hollis abrazando a una mujer con un bebé. Marlo le mostró la imagen con las manos temblando. «Ese bebé soy yo». Thatcher se quedó en silencio. No sabía qué decir. Si era cierto lo que ella decía, eso significaba que Hollis tenía una hija, y que esa hija, de alguna manera, estaba ligada a todo lo que ellos habían intentado olvidar. Thatcher intentó mantenerse frío, pero por dentro estaba colapsando. ¿Cómo podía ser posible? Si Hollis había muerto, ¿quién crió a Marlo? ¿Por qué nunca supo de su existencia? Ella no tenía muchas respuestas. Solo decía que su madre siempre fue evasiva, que evitaba preguntas sobre su padre y que cada vez que Marlo tenía algún episodio extraño, como desmayos o sueños demasiado reales, su madre se ponía tensa, como si supiera lo que estaba ocurriendo. «Me escondió cosas toda la vida», dijo, «pero antes de morir me dijo que si algo raro pasaba, tenía que buscarte a ti». Thatcher no entendía por qué él. Hacía décadas que no tenía contacto con nadie del escuadrón, y ese nombre, Proyecto Helix, le quemaba la garganta. Era una palabra prohibida, algo que ni en los informes oficiales aparecía. Solo se mencionaba en susurros. Mientras hablaban, una llamada entró en el radio de seguridad del aeropuerto. Thatcher atendió sin pensar y lo que escuchó lo dejó helado. Un grupo de hombres con credenciales federales falsas acababan de ingresar al área de embarque diciendo que estaban allí por una alerta médica vinculada a una mujer fugitiva. Usaban un lenguaje extraño, casi clínico, y no querían involucrar a la policía local. Enseguida supo que venían por Marlo. No eran federales, no eran del gobierno, eran parte de eso, del proyecto Helix, o de lo que fuera que había evolucionado a partir de él. Thatcher no lo pensó dos veces. Le dijo a Marlo que necesitaban salir de ahí, que no podía confiar en nadie, ni siquiera en los que llevaban uniforme. Ella no preguntó nada,
Se levantó aún mareada, tomó la mochila y juntos salieron por una puerta de emergencia que solo el personal conocía. Salieron por un pasillo de mantenimiento que daba acceso a la zona de carga del aeropuerto. Nadie los vio. Thatcher usó su placa para desactivar las alarmas y, por suerte, era un horario con poco movimiento en esa área. Mientras caminaban rápido entre cajas y carritos industriales, Marlo comenzó a tocarse la cabeza. Dijo que sentía una presión extraña, como si algo dentro de su mente se estuviera activando. Es como un zumbido, pero desde adentro. Esa frase lo dejó helado. No era la primera vez que escuchaba eso. En Afganistán, durante los experimentos del Helix, varios de los sujetos empezaban así. Primero con dolores de cabeza intensos, luego alucinaciones, y después venían las cosas que nadie quería recordar, cosas que ni siquiera parecían humanas. Thatcher entendió en ese momento que Marlo no solo estaba siendo perseguida, estaba cambiando. Consiguieron salir por la puerta de servicio que daba al estacionamiento del personal. Subieron al auto de Thatcher y antes de encender el motor, él volvió a mirar a Marlo. Le preguntó si recordaba algo más, alguna dirección, algún nombre, algo que pudiera guiarlos. Ella solo dijo una palabra: Arlington. Era todo lo que su madre había mencionado. El llavero con el número de un casillero estaba colgado en su cuello como si fuera una reliquia. Thatcher decidió que iban a ir allí. Era una locura, pero sentía que todo estaba conectado. Mientras se alejaban del aeropuerto, miró por el retrovisor y notó algo que lo dejó helado. Un auto negro sin placas. Estaba estacionado a la distancia, justo donde ellos habían estado segundos antes. No se movía, no hacía nada, pero estaba allí, como si supiera exactamente por dónde habían salido. Durante el trayecto a Arlington, Marlo se quedó en silencio casi todo el tiempo. Solo apretaba el llavero en la mano, como si tuviera miedo de que desapareciera. De vez en cuando cerraba los ojos, pero no para dormir, sino como si estuviera escuchando algo que Thatcher no podía oír. Cuando llegaron al banco, un lugar antiguo en una calle secundaria, Thatcher le ofreció entrar solo, pero ella insistió en ir con él. Dentro del edificio, el ambiente era extraño, nadie parecía prestarles atención, pero había una mujer en recepción que los miró demasiado tiempo, como si los estuviera reconociendo. Thatcher le pasó el llavero, y sin hacer preguntas, ella los dirigió a una sala de archivo en el subsuelo. Era como si ya esperaran que alguien viniera a buscar eso. El casillero era metálico, antiguo, y tenía una cerradura mecánica. Marlo giró la llave con manos temblorosas y dentro había un sobre manila lleno de documentos. No eran papeles comunes, eran informes con sellos del ejército, imágenes de resonancias cerebrales, mapas marcados con puntos rojos y fotos de ella, desde niña. Fotos que ella nunca había visto en su vida. Algunas la mostraban con electrodos en la cabeza, otras mientras dormía en lo que parecía ser una sala médica. Había incluso un gráfico con líneas genéticas, donde su nombre aparecía junto al de Hollis Green. En otra hoja, con tinta roja, alguien había escrito: sujetos compatibles, Marlo C.W. Marlo preguntó en voz baja: ¿quién es C.W.? Y Thatcher se quedó sin palabras. Ese nombre, esas iniciales, él las había escuchado años atrás. Y Kane Ward, otro sujeto del Helix. Kane Ward era apenas un nombre perdido en un informe viejo, uno de esos que Thatcher había leído una vez y luego trató de olvidar. Un adolescente, supuestamente nacido dentro del Helix, que mostraba signos de conexión mental con otros sujetos sin necesidad de contacto físico, pero lo habían descartado como un error del sistema. Según el informe, desapareció durante una evacuación de emergencia y fue dado por muerto. Pero ahora, ver esas iniciales al lado del nombre de Marlo lo cambió todo. Tal vez no estaba muerto. Tal vez nunca lo estuvo. Marlo no dijo nada. Solo respiraba agitada, con los ojos llenos de lágrimas, como si algo dentro de ella se hubiera roto.
Era como si ver esos documentos confirmara lo que había sentido toda su vida, que no era una persona común, que había algo más en ella que nadie se atrevía a decirle. Thatcher recogió los documentos rápidamente y los metió en una mochila. No podían quedarse ahí mucho tiempo. Al salir del banco, notaron que el mismo auto negro de antes estaba estacionado a una cuadra, pero esta vez con el motor encendido. No era paranoia. Alguien los seguía. Subieron al auto y Thatcher decidió no ir a su casa ni a ningún lugar habitual. Condujo sin rumbo, tratando de pensar con claridad. Fue en medio de ese silencio que Marlo comenzó a murmurar cosas. Palabras sueltas, coordenadas, fechas, fragmentos que no entendía, como si su cerebro estuviera accediendo a algo que había estado bloqueado. Era inquietante. No parecía consciente de lo que decía y eso asustó aún más a Thatcher. Era como si alguien hubiera abierto una compuerta dentro de su mente. A unos 30 kilómetros de Arlington, Thatcher decidió detenerse en una vieja estación de servicio abandonada que conocía de cuando patrullaba esa ruta. Sabía que no había cámaras ni señal. Marlo bajó del coche sin que se lo pidieran y comenzó a caminar lentamente hacia un viejo cobertizo. Dijo que lo conocía, que ya había estado allí. Thatcher la siguió, confundido. Al abrir la puerta del lugar, el aire estaba cargado de humedad y óxido, pero lo más perturbador era que había marcas en las paredes, símbolos, dibujos, fórmulas, como si alguien hubiera estado escribiendo compulsivamente. Y lo más escalofriante, una foto pegada con cinta en el centro de la pared. Era de Marlo y estaba marcada con un círculo rojo. Eso no podía estar allí por casualidad. Alguien había preparado ese lugar. Thatcher revisó todo el cobertizo mientras Marlo se sentaba en el suelo, temblando. Dijo que su madre la había traído allí una vez cuando era niña, pero le había dicho que era solo un sueño, que todo lo que recordaba eran solo imaginaciones. Ahora entendía que no lo era. Había estado allí. Ese sitio tenía alguna función. Thatcher encontró una caja metálica enterrada debajo de una tabla suelta. Dentro había un dispositivo viejo, como una especie de reproductor portátil con un solo archivo de audio guardado. Lo encendieron y una voz distorsionada habló por segundos. Si escuchas esto, ya la activaron. No hay vuelta atrás. Busquen a los otros antes que ellos lo hagan. Proyecto Helix debe morir con nosotros. Después de eso, solo silencio. Marlo rompió en llanto. Ya no había dudas. Todo lo que pensó que era paranoia era real. Thatcher sabía que ya no había tiempo para pensar. Si alguien los había seguido hasta ahí, pronto darían con ellos de nuevo. El mensaje era claro. Había otros como Marlo y necesitaban encontrarlos antes que lo hiciera esa organización que, hasta ahora, solo conocían como RAE-ON. Marlo no tenía idea de cómo rastrearlos, pero cada vez que se concentraba, sentía un cosquilleo en la nuca, como si su cuerpo intentara decirle algo. Fue entonces cuando mencionó un nombre, Cain. No sabía por qué, pero lo tenía clavado en la cabeza desde que despertó. Thatcher le dijo que ese nombre sí existía, que había sido parte del Helix. Ella se quedó muda. Lo reconocía, no como un recuerdo visual, sino como una especie de conexión. Está vivo, lo sé, y está buscándome. Decidieron volver al auto y conducir sin parar hacia el norte. Marlo no sabía la dirección exacta, pero cada tanto decía por aquí, como si su instinto la guiara. A mitad de camino, mientras pasaban por una zona rural, notaron algo moviéndose en el borde del bosque. Thatcher frenó en seco. Era un chico, de no más de 17 años, con la ropa sucia, el pelo enmarañado y los ojos totalmente alertas. No parecía sorprendido de verlos. Se acercó caminando despacio, como si ya supiera quiénes eran. Marlo bajó del coche sin que nadie le dijera nada. Lo miró por unos segundos y sin hablar, ambos comenzaron a llorar. Era como si se reconocieran, aunque nunca se hubieran visto antes. Cain, no había duda.
Era él. Cain había escapado esa misma mañana de una casa donde vivía con supuestos padres adoptivos, pero descubrió que eran parte del programa de observación del Helix. Llevaba años tomando pastillas que supuestamente eran por ansiedad, pero que en realidad bloqueaban ciertas funciones cerebrales. Esa mañana se olvidó de tomarlas por primera vez y comenzaron los sueños. Vio la cara de Marlo antes de conocerla, escuchó su nombre en su cabeza, supo que debía salir. Huyó sin pensar, siguiendo lo que él llamó un hilo invisible que lo llevó hasta ese punto exacto. Marlo le mostró los documentos, la foto de Hollis, las grabaciones. Cain no se sorprendió. Dijo que siempre supo que había algo en él que no encajaba con el resto del mundo. Esa noche se refugiaron en un motel de carretera, uno de esos que solo tienen una lámpara parpadeante y una recepción vacía. Pagaron en efectivo. Thatcher no dormía. Se sentó junto a la ventana observando cada auto que pasaba. Sabía que no iban a rendirse tan fácil. Ryan no era una organización común. Era algo que trabajaba en las sombras, con recursos que superaban incluso a las fuerzas oficiales. Marlo y Cain se quedaron dormidos, pero inquietos, moviéndose, respirando agitados. En un momento, los dos despertaron al mismo tiempo. Se miraron como si acabaran de recibir el mismo mensaje, y lo dijeron al unísono, con un tono que a Thatcher le heló la sangre. «Hay más. Están en peligro». Esa sincronía fue lo que convenció a Thatcher de que ya no se trataba de una coincidencia. Marlo y Cain no solo compartían un origen, estaban conectados de verdad. Era algo que desafiaba toda lógica, pero él lo estaba viendo con sus propios ojos. Comenzaron a anotar todo lo que ambos recordaban. Nombres, sensaciones, lugares. Había coincidencias. Una fábrica abandonada al sur del estado. Un túnel subterráneo con puertas metálicas. Una mujer llamada Cassandra. Ese nombre apareció en la mente de Marlo como un eco lejano. Cain dijo que la había escuchado también, pero nunca la conoció. Parecía ser una figura clave en todo esto. Tal vez una de las últimas piezas que podían ayudar a entender lo que realmente fue el proyecto Helix. Thatcher recordó a Cassandra. Fue una agente encubierta que trabajó con Hollis antes de que todo se derrumbara. Se decía que había desaparecido tras filtrar información sobre experimentos ilegales con humanos. Muchos pensaron que estaba muerta, pero si ambos la recordaban, tal vez no lo estaba. Usaron un viejo contacto de Thatcher, un técnico retirado del ejército, para rastrear la última señal vinculada a una Cassandra Briggs. Fue un tiro al aire, pero funcionó. Encontraron un rastro, un depósito en las afueras, registrado bajo un nombre falso, pero con pagos en efectivo muy específicos. Alguien con entrenamiento militar se estaba ocultando allí. No tenían otra opción. Tomaron el auto y fueron directo hacia allá. Cuando llegaron, el lugar parecía abandonado. Era un galpón metálico, cercado con un portón oxidado. Pero Sam, el perro de Thatcher, que había estado con ellos todo el tiempo, se tensó al instante. Había alguien dentro. Marlo y Cain también lo sintieron. Esa presión en la cabeza, ese zumbido suave, todo indicaba que no estaban solos. Thatcher golpeó la puerta con un código que solo alguien del escuadrón entendería, y tras unos segundos, una voz desde adentro respondió. Era firme, pero cansada. «¿Hollis está muerto?», Thatcher contestó con otra pregunta. «¿Y tú no?». La puerta se abrió. Era ella, Cassandra, más vieja, con cicatrices, pero viva, y en su rostro una expresión que mezclaba resignación y sorpresa. «Sabía que vendrían», dijo. «Solo no pensé que sería tan tarde». Cassandra los hizo entrar y cerró la puerta con 3 cerrojos. El lugar por dentro era un búnker improvisado. Mapas, pantallas, generadores y archivos clasificados. No había duda. Ella había seguido investigando sola durante años. Cuando vio a Marlo y Cain, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Son los últimos», murmuró. «Los únicos que sobrevivieron sin deformaciones».
Les explicó que el proyecto Helix había sido cancelado oficialmente hace más de 20 años, pero nunca se detuvo. Lo continuaron en secreto, modificando ADN, creando conexiones neurológicas, intentando fabricar humanos capaces de actuar en red. Ustedes dos son el resultado final, y por eso los están cazando. Thatcher preguntó por qué ahora. Cassandra respondió sin dudar, porque están despertando, y eso les da miedo. Cassandra no perdió tiempo. Les mostró un mapa con marcas rojas. Eran ubicaciones donde otros sujetos del Helix habían sido detectados antes de desaparecer. Algunos eran niños, otros adolescentes, pero todos con características similares. Orfandad, historial médico borrado y habilidades que nunca se explicaban del todo. Muchos no sobrevivieron, dijo, pero hay al menos 3 más activos, si es que no los atraparon ya. Marlo y Kane se miraron serios. Sabían que si no hacían algo ahora, serían los siguientes. Cassandra les explicó que esos rastros se estaban apagando rápido, como si alguien estuviera limpiando los restos del proyecto antes de que saliera a la luz. Era una carrera contra el tiempo, y ellos eran los únicos que podían conectar mentalmente con los demás antes de que los eliminaran. Cain fue el primero en cerrar los ojos y concentrarse. Lo que pasó fue difícil de explicar, incluso para él. Dijo que no era ver imágenes, era más como sentir la presencia de alguien, como una especie de pulsación. Lo guió hasta una ciudad pequeña al este, donde sintió una presión en el pecho muy fuerte. Hay alguien allí y está sufriendo. Marlo intentó hacer lo mismo y confirmó la sensación. Thatcher miró a Cassandra incrédulo. ¿Estás segura de que esto es seguro? Ella negó con la cabeza. Nada en esto es seguro. Empacaron lo esencial y se prepararon para salir. Cassandra decidió ir con ellos. Dijo que ya había pasado mucho tiempo sola, y si iban a hacer esto, debían hacerlo juntos. Es ahora o nunca. Llegaron al lugar al anochecer, una casa en ruinas en las afueras de una ciudad que parecía haber quedado atrapada en otra época. Las ventanas estaban cubiertas, no había señal en los teléfonos y el ambiente era raro. El silencio pesaba. Cain señaló una puerta trasera. Dijo que sentía algo detrás de ella. Cuando la abrieron, encontraron un sótano improvisado, con una cama sucia, una pequeña lámpara encendida y un niño de unos 10 años encogido en una esquina. Estaba desnutrido, con los ojos abiertos de par en par, pero sin decir palabra. Cuando Marlo se acercó, él estiró la mano sin miedo, como si la reconociera. No hablaba, pero tenía una cicatriz exacta a la de Kane, justo detrás de la oreja. Otro experimento, otro sobreviviente. No sabían cómo explicarlo, pero el niño parecía saber quiénes eran. Los observaba como si los hubiera estado esperando. Cassandra lo examinó rápido y confirmó que tenía los mismos implantes subcutáneos que Helix usaba para monitoreo neurológico. Pero algo había salido mal con él. Apenas podía hablar y sus signos vitales estaban inestables. Lo estaban usando como anzuelo, dijo Thatcher. Querían que lo encontráramos. Cassandra asintió. Y si lo encontramos, ya saben dónde estamos. No pasaron ni 15 minutos antes de que el suelo comenzara a vibrar. Un zumbido sutil. Después, luces en el bosque. Vehículos se estaban acercando. No era una patrulla cualquiera. Era Ryan, y esta vez venían preparados. No había tiempo para pensar. Cassandra gritó que todos debían bajar las luces y moverse en silencio. El niño fue envuelto en una manta y Marlo lo cargó en brazos sin dudar. Kane y Thatcher fueron al frente, buscando una posible salida trasera. Cassandra revisó las paredes del sótano hasta encontrar una tapa oculta bajo una alfombra vieja. Era un túnel de escape, angosto, polvoriento, pero útil. Es de la vieja red de contrabando, dijo. Nos llevará a unos 100 metros del bosque. Thatcher no preguntó cómo sabía eso. Solo se metieron. El túnel era húmedo, con olor a óxido y tierra. Podían escuchar los pasos encima.
gente entrando en la casa, voces en un idioma que ninguno reconocía. Iban con armas. Salieron al bosque respirando agitados, con los cuerpos llenos de lodo y los nervios al límite. Sam iba adelante, guiándolos con su olfato entrenado. Cassandra sacó un pequeño rastreador de su mochila y lo encendió. No sirve para huir, pero podemos usarlos contra ellos. El dispositivo marcaba señales de proximidad. Eran muchos, demasiados. Kane se detuvo en seco. Dijo que sentía algo extraño, como si una especie de presión en su mente intentara entrar. Nos están buscando desde adentro. Como si intentaran leer sus pensamientos. Cassandra confirmó que los agentes de Raion tenían tecnología capaz de interferir con las conexiones mentales. Pero también podemos devolverles el golpe, dijo. Marlo se concentró, cerró los ojos y comenzó a murmurar algo en voz baja. El niño hizo lo mismo, como si supiera exactamente qué hacer. De repente, un chirrido agudo explotó en los oídos de todos. Incluso Sam gimió. Era como una onda expansiva invisible que los envolvió por completo. Los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. El rastreador se apagó. Las linternas que se veían entre los árboles cayeron. Unos segundos de confusión total. Fue Marlo. Había generado una especie de pulso mental, algo que ni ella entendía del todo, pero funcionó. Los agentes se detuvieron, perdidos. Cassandra gritó que era el momento y comenzaron a correr. Cruzaron el bosque hasta llegar a una carretera abandonada. Allí, un viejo camión oxidado esperaba. No era casualidad. Era una ruta preparada años atrás para una posible fuga. Subieron todos y aceleraron sin mirar atrás. Thatcher conducía con las manos firmes, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Después de casi una hora sin señales de persecución, pararon en una estación de tren abandonada. El silencio volvía a caer, pesado, extraño. Nadie hablaba. Marlo abrazaba al niño, que por primera vez desde que lo encontraron parecía respirar tranquilo. Kane se sentó en el borde del andén, mirando el cielo. Cassandra comenzó a revisar los documentos que habían logrado rescatar. En uno de ellos encontró algo que los congeló a todos, un listado de nombres con códigos al lado. Uno decía sujeto 01MG, otro sujeto 02CW, pero había más, al menos 5 nombres más, algunos con la anotación neutralizado. Otros simplemente localización desconocida. El proyecto Helix no había terminado, solo se había dispersado y ahora estaba despertando en diferentes partes del mundo. Thatcher sentía el peso de todo lo que había ignorado por años cayendo sobre sus hombros. Miró a Marlo, a Kane, al niño y entendió que esto no era una misión, era una deuda, algo que el pasado había dejado sin cerrar. Y ahora exigía respuestas. Cassandra, por su parte, parecía más decidida que nunca. Dijo que aún quedaba un último lugar por revisar, una instalación subterránea que no figuraba en ningún mapa, pero que ella ayudó a construir cuando todavía creía que Helix era un experimento médico. Según los papeles, allí guardaban el núcleo de datos del proyecto, archivos, genomas, memorias, todo. Si eso seguía existiendo, Raion no iba a parar. Tenían que destruirlo. Marlo preguntó cómo sabrían si seguía allí. Cassandra simplemente respondió: si estamos vivos, es porque ellos aún lo están buscando. El viaje hasta la instalación fue tenso. Atravesaron caminos secundarios, evitaron ciudades grandes y durmieron por turnos en refugios improvisados. Cuando finalmente llegaron, no parecía nada especial, una pequeña construcción entre árboles, sin señales visibles. Pero Cassandra sabía dónde pisar. Una losa de concreto escondía una trampilla metálica. Bajaron uno a uno por una escalera oxidada que parecía no terminar nunca. Al llegar al fondo, se encontraron con algo que parecía detenido en el tiempo. Computadoras antiguas, tubos conectados a nada, y una luz de emergencia parpadeando.
El silencio era tan absoluto que se escuchaba la respiración de cada uno. Marlo tocó una de las paredes. «Este lugar me da náuseas», dijo. Kane asintió. Ambos sentían una presión distinta, más densa, como si algo dormido estuviera a punto de abrir los ojos. Avanzaron con linternas hasta una sala circular donde una consola central seguía activa. Cassandra ingresó un código manual que solo ella conocía y de inmediato las pantallas cobraron vida. Archivos comenzaron a desplegarse, nombres, fechas, imágenes de sujetos que jamás habían visto. Algunos eran niños, otros adultos, todos con algo en común. Habían sido parte del proyecto Helix. En un archivo escondido encontraron un documento marcado como Protocolo Final. Era una instrucción para ejecutar una orden llamada Purga Helix. Consistía en eliminar todos los sujetos vivos si el experimento salía de control, y ese protocolo ya estaba activo. El sistema contaba con rastreadores insertados en todos ellos, incluso en Kane y Marlo. Si no lo detenían, los eliminarían remotamente. Thatcher apretó los puños. No podían permitirlo. Sin perder tiempo, Cassandra comenzó a copiar los archivos y preparar una detonación interna. El plan era simple: vaciar el lugar de todo dato útil y luego destruirlo. Marlo, en silencio, se acercó a un panel cubierto de polvo. Al tocarlo, una imagen antigua apareció. Era su madre, sentada en una silla de metal, con electrodos en la cabeza, repitiendo su nombre una y otra vez. «Marlo, Marlo, no dejes que te controlen». Lloró en silencio. Kane la abrazó sin decir nada. El niño se sentó en el suelo, sin soltar la mano de Sam, el perro, que no se apartaba de él. Era como si todos supieran que ese lugar era un cementerio de verdades, un mausoleo construido con vidas robadas, y ellos eran los últimos que podían darle un cierre a todo eso. Cuando todo estuvo listo, Cassandra activó la cuenta regresiva. Tenían exactamente 7 minutos para salir antes de que la instalación se sellara y explotara desde adentro. Subieron las escaleras uno por uno, con el corazón latiendo como un tambor. Al llegar a la superficie, el aire frío les golpeó la cara como una bofetada, pero no estaban solos. 3 vehículos negros bloqueaban la salida. Hombres armados descendieron, sin insignias visibles, pero todos con el mismo objetivo: no dejar que nadie saliera vivo. Thatcher se puso frente al grupo con el arma en mano. No pensaba rendirse. Cassandra, sin dudar, arrojó un pequeño dispositivo al suelo, una granada de pulso electromagnético. En segundos, todas las luces se apagaron. El caos comenzó. Marlo y Kane corrieron hacia el bosque con el niño, mientras Thatcher y Cassandra cubrían la retirada. Se escuchaban gritos, disparos, ramas quebrándose. Sam iba guiando el camino como si supiera exactamente a dónde ir. La instalación detrás de ellos comenzó a temblar. Un estruendo sordo hizo que la tierra se sacudiera y una columna de humo emergió entre los árboles. Había explotado. El núcleo del proyecto Helix ya no existía. Pero eso no significaba que todo había terminado. Al llegar a una carretera, un camión viejo se detuvo frente a ellos. Era uno de los contactos de Cassandra. Subieron todos sin mirar atrás. Nadie habló por un largo rato. Estaban vivos, pero algo en el aire decía que eso era solo el comienzo. Los días siguientes fueron extraños. Marlo y Kane comenzaron a tener los mismos sueños. Veían rostros desconocidos, nombres, lugares. Todo parecía conectado por una red invisible. Cassandra les explicó que ahora que el núcleo estaba destruido, las señales mentales se estaban liberando. Era como si las barreras se estuvieran cayendo y la verdadera capacidad de los sujetos del Helix comenzara a manifestarse. El niño, que apenas hablaba, empezó a pronunciar palabras. Señalaba el cielo, murmuraba fechas e incluso dibujó el rostro de un hombre que nadie conocía.
pero que más tarde, en uno de los archivos recuperados, apareció como uno de los creadores originales del proyecto. A pesar del caos, algo dentro de todos ellos estaba empezando a ordenarse. Una noche, mientras descansaban en una cabaña abandonada, Marlo se despertó sobresaltada. Fue directo hacia Caín, que también se incorporó al mismo tiempo. «Ya vienen», dijo él. Thatcher, que dormía en una silla, se levantó de golpe. «¿Quiénes?», preguntó, pero ellos no supieron responder. Era una sensación, una presencia, como si algo más grande se acercara, no físico, no humano, pero real. Cassandra solo los miró con una mezcla de miedo y resignación. «No importa cuánto destruyamos, mientras ustedes estén vivos, ellos vendrán». Nadie volvió a dormir esa noche, pero al amanecer algo curioso ocurrió. Todo estaba en silencio, sin rastros, sin señales, como si el mundo hubiera decidido pausar por un momento. Y ahí, en medio de ese silencio, todos sintieron lo mismo. Por ahora, estaban a salvo. Pasaron los días sin señales de Raeon, ni rastros, ni persecuciones, ni drones, ni llamadas anónimas. Era como si hubieran desaparecido del mapa. Cassandra no se confiaba. Dijo que estos silencios eran típicos. Dejaban que la paranoia se apoderara de ti. Pero lo raro fue que las conexiones mentales también comenzaron a disminuir. Marlo ya no sentía esa presión constante. Kane dormía tranquilo por primera vez. Incluso el niño empezó a jugar, como si su mente se hubiera liberado de algo. Thatcher no sabía si era una trampa, una tregua o simplemente suerte, pero por dentro algo le decía que había terminado, al menos por ahora. Aún así, mantenían una rutina silenciosa: vigilancia, rotación de lugares, contacto limitado. Nunca completamente relajados, pero al menos vivos. Una tarde cualquiera, mientras Marlo revisaba los papeles que lograron salvar, encontró una hoja que nadie había notado antes. No estaba numerada ni clasificada. Solo decía: último archivo recibido, núcleo caído, protocolo Helix suspendido, sujeto MG fuera de la red. Debajo una firma ilegible y una coordenada. No dijeron nada, solo se miraron. Era como si alguien desde dentro aún estuviera ayudándolos o vigilándolos. Decidieron no ir, no todavía. Cassandra quemó la hoja y dijo que a veces la única forma de romper con el pasado es dejar que arda. Thatcher no dijo nada, solo observó el fuego consumir el papel y con él tal vez la última pista. Nadie sabría si fue la decisión correcta, pero en ese momento parecía la única posible. Hasta hoy, nadie sabe qué fue realmente el proyecto Helix. No hay registros públicos, ni testigos vivos dispuestos a hablar. Todo lo que pasó ese día, desde el colapso de Marlo en el aeropuerto hasta la explosión en la instalación, parece haber desaparecido del radar oficial, y los que lo vivieron se mantienen en la sombra. Hay quienes dicen que fue una operación secreta que salió mal. Otros, que fue un experimento sobre el control mental. Pero para quienes estuvieron ahí, como Thatcher, Marlo, Kane y Cassandra, fue algo mucho más profundo, algo que tocó lo más oculto del ser humano. Y aunque ahora todo parezca calmo, hay noches en las que, sin razón aparente, el perro Sam se levanta y mira fijamente hacia la puerta, como si supiera que lo que empezó aquel día todavía no ha terminado. Si esta historia te dejó con escalofríos o te hizo pensar en lo que podría estar pasando sin que lo sepamos, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay muchos más relatos como este, esperando salir a la luz.